Es un placer volver a estar una vez más con ustedes y créanme que el aspecto doctrinal de Kemuel, también que tiene que ver con el ministerio, ¿entiendes lo que lees? Es para explicar y dejar ideas inquietantes para que también ustedes, como el espíritu bereano, una vez terminado de exponer estas ideas, vayan y busquen en la Biblia si lo que hemos dicho aquí es cierto o no. Ese es el propósito. Y en la medida que vayan buscando y vayan escudriñando en las escrituras, escarbando, que es lo que significa escudriñar, entonces nos vamos a dar cuenta de otras cosas, otras conexiones, ¿verdad? Otras riquezas que vamos a encontrar en la Biblia. Vamos a encontrar que la Biblia está internamente interconectada, ¿verdad? Es un mosaico de diferentes verdades que vamos colocando a manera de un inmenso rompecabezas, y vamos descubriendo sectores grandes. El Espíritu de Dios nos lleva a descubrir verdades impresionantes que necesitamos para nuestra vida cotidiana. En esta ocasión quisiera hablar precisamente, ¿verdad?, de que Jesús constituyó un solo sacrificio. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque en la ley mosaica, fíjense bien, en la ley se estableció que las personas, Dios le permitió al pueblo de Israel sacrificar animales precisamente para expiar su pecado. Pero el sacrificio de animales no era del todo poderoso como para hacerlo una sola vez y para siempre, sino que había que estarlo haciendo constantemente. Y la ley mencionaba dos tipos de animales, ¿verdad?, para poder sacrificar. El primero de ellos eran los corderos, que eran corderos que tenían que ser perfectos, no tenían que tener ningún defecto. Pero si ustedes recuerdan, ¿verdad?, en la antigüedad se contaba la riqueza de las personas a través del ganado que tenían o los esclavos que tenían. Y obviamente un cordero era bastante caro, no lo podía tener cualquier persona, solo lo tenían las personas de dinero, ¿verdad?, los que tenían bastante ganado. La mayoría de personas, las personas de a pie como ustedes y como este servidor, no teníamos para poder comprar un cordero cada vez que era necesario para expiar mi pecado. Por lo tanto, la ley permitía otro animal sacrificial, que era un palomino, ¿verdad? Los palominos sustituían, ¿verdad?, el cordero, y tenía el mismo efecto. Sacrificar un palomino era como, tenía el mismo efecto, ¿verdad?, expiatorio que matar a un cordero. Pues bien, estos eran los dos animales que la ley mencionaba que eran con un efecto expiatorio. Por esa razón, fíjense bien, un dato muy interesante es que cuando Jesús es el Cordero de Dios, porque recordemos que estos animales solamente eran una figura del sacrificio que iba a venir realmente en el Hijo de Dios, llamado el Cordero de Dios, que fue quien quitó el pecado del mundo con su sacrificio. Pero por esa razón, precisamente cuando el Señor Jesús es bautizado por Yohanan el Inmersor, conocido por todos como Juan el Bautista, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre él en forma corporal de paloma sobre él. Y yo siempre me preguntaba por qué lo hizo así. Pudo haber sido en forma corporal de un águila, ¿verdad?, que entendía yo que era mucho más majestuosa. Y pregunté a algunas personas sobre eso y me decían porque la paloma es un símbolo de la paz, es un símbolo de humildad, es un símbolo de mansedumbre. Yo me quedaba con mis dudas. Pero luego después comprendí de que el Espíritu Santo baja en forma corporal de paloma sobre el Señor el día que fue bautizado, porque el palomino, como acabo de decir, es un animal sacrificial. Y al caer el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, que es un animal sacrificial, sobre el Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, complementa en él todas las formas del sacrificio. Y ya estando complementadas en él todas las formas del sacrificio, entonces, fíjense bien, solo era de desarrollar su ministerio a partir de ahí y cumplir la misión para la cual había sido enviado, que era morir por todos nosotros. Ahora bien, a diferencia precisamente de los sacrificios constantes que hacían en la antigüedad, en la ley mosaica, en Hebreos capítulo 10, y ustedes pueden leerlo a partir del verso 10 hasta el versículo 14 de Hebreos 10, podrán ustedes ver de que, o notar, de que dice que, leámoslo rápidamente, algunas partes, dice, en virtud de esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y oigas el verso 11,
todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. El versículo 11, yo recomiendo, si lo pueden leer en la Nueva Traducción Viviente, la NTV, se van a dar cuenta que agrega una palabra ahí, en el versículo 11, que la NBI no recoge. Y dice que los sacerdotes permanecían de pie sacrificando. Y es que el templo había sido diseñado, ¿verdad?, para que los sacerdotes que estaban en el oficio de sacrificar los animales, ¿verdad?, que llegaba una persona que otra, no tenían tiempo para sentarse. No, que todo lo hacían de pie, no había tiempo para nada, solo estar de pie sacrificando animales. Y esa parte que dice que permanecían de pie, lo agrega la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad?, que ustedes pueden cotejarlo, y que no menciona esta versión NBI. Lo interesante de esto es que el versículo 12 dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo he subrayado en mi Biblia, se sentó, porque como ya acabo de decir, en el versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente dice que los sacerdotes permanecían de pie. ¿Por qué permanecían de pie? Porque el sacrificio que se llevaba y que la ley mencionaba no era suficiente para expiar el pecado. Y una persona llegaba hoy a que le sacrificara un animal para expiar su pecado, pero en 6 meses, un año, volvía a llegar otra vez, y así continuamente en el curso de su vida. Y era uno y otro y miles ofreciendo sacrificio. Por lo tanto, los sacerdotes permanecían de pie. Pero como Jesús, nuestro sumo sacerdote, entregó su vida, y ojo al dato, Él entregó su vida. ¿Por qué entregó su vida? Porque Juan capítulo 1 en el versículo 4 dice que el versículo 3 dice Él es la vida, y como Él es la vida, nadie se la podía quitar. Por esa razón Él la entregó, y como el Señor entregó su vida, ese sacrificio, ¿verdad?, ha valido, como dice Hebreos, ha sido realizado una sola vez y para siempre. Ya no necesita hacer más sacrificios, y como ya no necesita hacer más sacrificios y ya no hay nada que sacrificar, entonces desaparecieron los altares. Ya no hay, en primer lugar, ya no hay altares ahora. Yo he oído que dicen en las congregaciones, venga al altar. Pues yo me confundo y digo, ¿cuál altar? Si ya no hay altares. Hay púlpitos, ¿verdad? Hay plataformas si usted quiere, pero altares no hay, ya no existen. Porque el altar está diseñado para sacrificar, y el Hijo de Dios ya fue sacrificado. Y entonces, ese es el primer efecto. Y el segundo efecto es que como ya no hay nada que sacrificar, ¿qué es lo que hizo entonces el Señor al llegar a donde el Padre? Pues justamente lo que le dije yo, que había subrayado en mi Biblia, y es que se sentó. El Señor Jesús se sentó. Ya no hay nada que sacrificar. Y es tan concluyente esta palabra, es tan efectiva esta palabra de que ya no hay más nada que sacrificar, que incluso el Señor, años después, poco tiempo después de su muerte, los romanos destruyeron el templo, el último que quedaba, ¿verdad? El templo de Herodes lo destruyeron completamente, y hasta el día de hoy no lo han podido reconstruir. O sea que el Señor quitó con el templo también todo el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento como beneficio a su pueblo de Israel, para que, aunque ellos no lo entiendan probablemente, el Señor lo que está diciendo ahí es que es tan efectivo el sacrificio de su Hijo que ya ni Israel tiene por qué sacrificar nada. Por eso el templo desapareció y no lo han podido construir. Lo construirán para efectos y propósitos escatológicos en el futuro, pero hoy por hoy sigue sin poderlo construir. Por lo tanto, ya no hay sacrificios, porque el Señor murió una sola vez y para siempre. Hermanos y hermanas que me escuchan, en realidad esa es nuestra esperanza. No tenemos que andar sacrificando nosotros nada ya lo hizo Él por nosotros. Y precisamente como Él lo hizo Él por nosotros, es que ahora podemos sonreír con esperanza y alegría, sabiendo que el Señor ha muerto una sola vez y para siempre, que ya no hay manera de que nadie vuelva a poner una mano sobre Él. Y es más, a partir de ahí usted puede leer hasta Apocalipsis y se dará cuenta, ¿verdad?, que ya el Señor ya no se trata precisamente como alguien que va a ser sacrificado, sino que precisamente se trata como alguien digno, como el Cordero inmolado de Dios, y en quien el poder y la fuerza y la soberanía estarán por siempre y para siempre. Esa es nuestra esperanza. Así que no se nos olvide que la muerte del Señor Jesucristo fue una sola vez y para siempre. Dios los bendiga a todos, hermanos. Un placer y estar con ustedes siempre. No dejen de leer la Biblia.